ahora en la primera entrada con el número 9, Edna Lorena Fuerte. Edna Lorena Fuerte, trabajando está para la gente y que todo vaya mejor. Con decisión en cada acción y hablando con sinceridad, buscando siempre solución a los problemas de la comunidad. Edna Lorena Fuerte es una mujer con temple, ella se habla derecho en un diálogo abierto, es fuerte y de palabra consistente, ella sí se compromete por ti. Edna Lorena Fuerte, más cerca de la gente, frente a la adversidad nunca se detendrá, se siente que es honesta y diferente, comprometida contigo, no le teme un desafío jamás. Edna Lorena Fuerte. Soy Edna Lorena Fuerte y les presento Dichos y Hechos. El día de hoy estamos aquí en una industria maquiladora, en Technology, a donde agradecemos fundamentalmente al gerente de la planta, José Manuel Madrid Molinar, por abrirnos el espacio para estar aquí, y a toda la gente que colabora en esta industria, que déjenme decirles, vamos a hacer en los siguientes días, en las siguientes semanas, una serie de reportajes para ver a la maquila desde adentro. Pero mientras tanto, ha habido mucha inquietud, nos han llegado muchos twitters, muchos comentarios en Facebook, en forma directa, por teléfono, sobre el programa de la trata de personas que hicimos. Causó mucha polémica. Ahorita obviamente está en el caldero político de muchas campañas, pero finalmente lo que nosotros queremos es que usted y yo sepamos un poquito más del tema, sobre todo en las diferentes vertientes que hay de la llamada trata de personas, que no se circunscribe nada más al aspecto sexual o al comercio sexual de niños o adolescentes, mujeres, hombres, sino hay un espectro más amplio. Por lo tanto, le damos la bienvenida a esta mesa a una buena amiga que ya pues se está volviendo permanente, la licenciada Flor Cuevas, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Flor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues gracias por acompañarnos. Causó mucho interés y polémica este tema, por lo cual queremos abordarlo y darle otra perspectiva, y por eso estamos aquí con el doctor en psicoterapia gestal. Así es. Sí, el maestro y doctor catedrático también de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aquí en nuestra localidad, el posgrado, el maestro Víctor González López. Edna, muchas gracias, y qué bueno que están aquí visitándonos en esta empresa. Que además es gerente de recursos humanos de la empresa donde estamos en este momento, y que tiene una perspectiva desde el punto de vista laboral de lo que implicaría o implica ya la trata de personas, Víctor. Ah, claro que sí. O sea, el programa anterior yo lo vi, me llamó mucho la atención, y gracias por la invitación, y también qué bueno que están aquí visitándonos. Yo quisiera ampliar este término en función de que no está encajado solo en un concepto, como ya se mencionó, desde el orden sexual, sino tiene una amplitud grande, y yo desde la perspectiva laboral es donde yo lo abordaré al respecto de ello. Y este fue un fenómeno que se presentó en la década de los 90, cuando hubo una gran emigración. Aquí en Ciudad Juárez, aquí en Ciudad Juárez particularmente, y en el sector maquilador, donde gratamente tuvimos una emigración de personas bien trabajadoras, como es la población procedentes de Veracruz. Que ya se nos fueron los veracruzanos, ¿verdad? Bueno, vienen otra vez. Yo me siento también halagado de conocer a la licenciada visitadora de los derechos humanos. No tenía el gusto de conocerle,
y me es grato poderle conocer. Pues déjeme decirle que es una de las más aguerridas, porque todos los demás, 2 que 3, ahí nomás van y cobran. Esta mujer sí hace su chamba y por eso se meten broncas, pero aquí está dando la cara pues para lo que es el servicio público, o sea, efectivamente buscar desenredar los problemas y darle una perspectiva a la gente. Sí, bueno, ampliando el término de trata de personas, en su definición, uno de los apartados dice coaccionar para el desplazamiento de las personas hacia otro lugar bajo promesas, bajo pues no juramentos, ¿verdad? Bajo promesas. Ofrecimientos, así es. Dejémoslos hasta ahí. El enganche, ¿no? El enganche, exactamente. Y qué bueno que a través de estos medios es importante verlo como fenómeno, porque mencionaba yo, en la década de los 90 hubo una gran cantidad de personas, que eso fue de impacto al sector maquilador, cuando llegaban y dejaban camiones completititos, a las puertas de la empresa, donde grupos X ofrecían en los lugares de origen de todos ellos trabajo, el cual sí existía y sigue existiendo afortunadamente ahora el repunte en el sector maquilador, pero bajo otros esquemas donde les prometían, dado de que en aquel entonces por la demanda de mano de obra se ofrecieron muchas cosas, o sea, en adición a las prestaciones que ya establecidas, los bonos de puntualidad, de asistencia y de despensa, pues bonos de contratación, bonos de permanencia, bonos de productividad, etcétera. Y al sumarle toda esta serie de ingresos, pues daba unas cantidades estratosféricas en comparación a su lugar de origen. Sí, cosa que era muy atractivo, ¿no? Así es. Y que incluso la gente los enganchaba, bueno, vas a tener trabajo allá, pero dame una lanita aquí. Pues no pudimos llegar hasta allá, pero evidentemente sí, porque pagaban el transporte, les cobraban el transporte. Y luego algunos le cobraban a la gente y otros le cobraban a la maquila por traerle mano de obra, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, al momento de estar en el proceso de las entrevistas, el decir, bueno, sí, felicidades, tú eres capacitado, ya tienes trabajo, decían, oiga, nada más que tengo una pregunta. A mí me dijeron que me iban a pagar una cantidad y eso nos llevó a crear estrategias diferentes para poder contrarrestar ese tipo de prestaciones. Por ejemplo, una cantidad mayor de la que se está ofreciendo. Al doble en aquel entonces. En aquel entonces. Sí, o sea, en aquel entonces así se ofrecía. Y aún así era atractiva para la gente de aquellos lugares. Claro. Ahora, tiene otro impacto, y ahora voy a hacer ese fue el impacto a nivel laboral, solo en ese segmento, en esa parte. Ahora abordaré el espacio desde el impacto psicológico para la persona, y sobre todo el impacto desde el momento mismo que la persona se subía al camión en su lugar de origen, veía a su familia, que dejaba a su familia, y luego llegar a un lugar donde no llegaba a un área íntima personal, como es una habitación, sino un lugar donde se compartían con más personas. Inclusive hubo lugares donde se hacinaban a estas personas, y ese fue en aquel entonces, fue un movimiento que llamó mucho la atención. Y esto no es retomarlo de aquel entonces, sino simplemente hay que irnos a la historia para ampliar la conceptualización y erradicar el concepto que se focaliza solo en la cuestión sexual. No, pero realmente sigue pasando. Realmente sigue pasando. Bueno, eso es hacemos una referencia, ¿verdad?, histórica, pero esta es una situación pues muy grave que sigue ocurriendo hasta nuestros días, y que por ello a mí me parece muy importante que se aborde este tema de trata de personas también en todas sus partes, porque como bien decían, tenemos la idea de que solamente se trata de una situación para explotación sexual, para pornografía infantil, etcétera, ¿no? Pero existe esta otra parte que es la explotación laboral también, ¿verdad? Que es la explotación laboral, que es también la parte de la mendicidad, que no hemos platicado tampoco de esa situación, que habrá que abordarlo, que son esas personas que se contratan para llevar a la gente a que pida dinero, a que esté en una esquina pidiendo dinero. Inclusive tenemos conocimiento de personas que llevan a tarahumaras, a indígenas y a otras etnias, que son grupos vulnerables, con extrema pobreza, con ignorancia, y que son llevados y
y para que pidan, ¿verdad? Y obviamente pues tienen que darle... Y que rentan una luego a parte los de ese niños dinero. también, ¿no? Así es. Son varias acepciones, la cual, pues esta de la cuestión de la explotación laboral, pues es muy importante abordarla, que se conozca, que la gente pueda conocer. Pero sobre todo, digo, haciendo el antecedente que nos hace Víctor, como tú dices, existe, porque esperamos que venga ya un repunte de la economía en nuestra ciudad, ¿verdad? Eso va a implicar que este fenómeno vuelva a existir. O sea, o vuelva a potencializarse. Hay se que potencializa. Prevenirlo. Y este es Yo el creo que es objetivo necesario ¿verdad? De prevenirlo. prevenirlo, porque de todo se aprende. Sí. O sea, de todo se aprende. Ahora, ¿qué es lo que emerge? Aquí se da una contraparte. El poder, ese efecto, a alguien se le ocurrió creativamente hacer esta actividad porque se basó en una necesidad Una mutua, demanda. una demanda a nivel laboral, Sí. y una necesidad a nivel personal de ocupación y de emigración. Entonces, no todo es malo, simple y sencillamente nada más la evocación del hecho es para la prevención en lo sucesivo. Ahora, en el sector maquilador no hay explotación laboral, y no hay explotación porque quiero comentar de que los grandes inversionistas que se vienen a instalar a Ciudad Juárez, lo primero que exigen es cumple con toda la reglamentación de seguridad social, laboral, jurídica y ecología. Ahí con esto que dices de que no hay explotación laboral, pues bueno, tendríamos que hacer un programa porque hay debates enormes sobre la industria maquiladora y qué es lo que nosotros queremos abordar desde adentro. Pero en este sentido, en la cuestión legal, pues sí, ¿verdad? Si tú cumples A, B, C y D, pues no hay, porque lo dice la reglamentación. Aquí es un punto de poder hacer más equitativa esa reglamentación que indudablemente cumple pues, la industria para poder operar, ¿no? Exactamente. Ahora, el término explotación como propia es condiciones infrahumanas, sin pago, desde esa perspectiva. O sea, y sí, coincido contigo para dejarlo más hasta ahí. Sí, nomás hasta y ahí. que sea tema luego para luego otro. nos agarramos en otro programa de, Sí. de la maquila, ¿verdad? Sí. Pero ahorita nos vamos así. y que sea hasta ahí. Entonces ahora, los impactos a nivel psicológico, porque trata de blancas, perdón, Sí, porque ya está discriminando. Trata de personas, lo abordaremos, o sea, también el abordaje es desde la migración. Desde la migración, la trata de personas desde la migración. Desde la también es migración, otro concepto. exactamente, ese es Y otro del concepto. trabajo. Y ahí es donde yo basé mi tesis doctoral para el manejo y específicamente de un trastorno que en ese momento estaba emergiendo y está pronosticado que para el 2020 va a ser la causa número 1 de discapacidad laboral, como es la depresión. Ah, caray. Y yo lo enfoqué exactamente a la población veracruzana, porque ¿qué siente esa persona? O sea, bueno, ya, nos vamos a la trata de personas, bueno, ya te convencí, perfecto. ¿Qué expectativa? ¿Qué le ofrezco? Pero ¿qué expectativa tiene? Yo le voy a llamar migrante, pues ahora, migrante interno, porque lo estoy desplazando desde su lugar de origen a otra ciudad, dentro del territorio nacional. Con engaños. Ya Con eso, promesas. con promesas, Con una sí, promesa. con una promesa. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Porque es muy triste de repente que se encuentran personas que ya no quieren trabajar, porque extraño mi familia. ¿Qué siente desde el momento mismo cuando aborda el camión o el medio de transporte que le ofrezcan? En el camino llega, no es lo que le esperaron, pero no tiene boleto de regreso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, experiencia y vivencia con respecto a esa promesa? Con respecto, y así hay expresiones, ¿verdad?, que se escucharon y ahorita se siguen escuchando, que han dicho, para frijoles, mejor allá con mi familia. No, y además el entorno, ¿verdad? Tú pues, vas a Veracruz, está todo verde, ¿verdad? Y luego llegas acá y es otro paisaje. Eso también causa un conflicto ahí un conflicto deprimente para la persona, ¿no? Por supuesto, y sobre todo aspectos, aunque somos una cultura mexicana que tenemos una identidad propia, una idiosincrasia propia, existe la idiosincrasia regional. Claro. Existe la idiosincrasia regional en el cual, y estas cosas sucedieron, que de repente las personas salían a tomar fuera de su casa, ahí en la banquetita,
pues, o sea, aquí es un delito. Decían, es que en mi, de No, donde pues yo para vengo, tomar el fresco allá, ¿verdad? Allá era para tomar el fresco. Exactamente. Sí. Entonces, Acá puede ser para tomar el polvo. Pues sí. Ay, qué caray. Ay, un saludo a Teto y a la movilidad urbana. No, no. Yo digo, ella no. entonces, todos estos aspectos es la reculturización o la incorporación a una cultura dinámica, a una cultura en el cual los periodos de sueño son cortos. Estaré hablando de un estudio realizado, ¿verdad?, en el sector, donde una trabajadora, porque se refirió a las madres trabajadoras, solo duerme 5 horas al día. 5 horas Sí, al día. pero eso lo ponemos de otro tema. Pero ante todas estas cosas, el sector maquilador tuvo que desarrollar estrategias para contrarrestar las variables que eran totalmente externas al sector, y las personas ya estaban ahí, y hay que tratarlas como es, personas. Yo no estoy diciendo que es bidulzura, simple y sencillamente eso nos ha llevado a madurar y a buscar estrategias de prevención, como lo dijimos O sea, ahorita. tú estás por decir, aislando, había una demanda, a alguien se le ocurrió traer gente de otras partes, aprovechó la coyuntura, pero eso no tiene que ver necesariamente con la estructura interna de la industria maquiladora. No tiene nada que ver, sin embargo, una vez ya dentro de ella, impacta, porque ya es parte del proceso interno y hay que trabajar sobre todo en la gratificación, satisfacción de las necesidades primarias. ¿Cómo ves tú eso, Flor, desde el punto de vista de la comisión y de tu experiencia en cuanto a la trata de personas desde el punto de vista de trabajo? Ya lo comentaste ahorita, la mendicidad. ¿Qué otro tipo hay que a veces no nos damos cuenta y no se configura como delito como tal? O sea, ni siquiera lo tenemos consciente. Por eso es importante abrir el panorama para que usted y yo entendamos un poquito más del asunto y podamos identificar el delito, que es una situación muy grave a nivel internacional y que atenta contra lo más sagrado que debe tener el ser humano, que es el libre albedrío, o sea, la libertad de decir sí o no, o voy o no voy, pero digo, claro, con algo real que le estén ofreciendo a uno, ¿no? Sí, no, y básicamente atenta contra la dignidad. La dignidad de las persona. personas. Es muy importante hablar de la dignidad porque es ese atributo que tenemos nosotros los seres humanos de ser en sí mismos un fin. Okay. Nosotros como personas somos en sí mismos un fin, no somos un medio para que otro logre sus finalidades. Ok. Entonces, repite eso, por favor, para que la gente y todos entendamos el concepto y la valorización que tenemos que hacernos como seres humanos. Porque luego andamos ahí como que, pues hay que me ningunen desde la familia, en todos lados, a ver. Y bueno, ese también es otro tema programa que vamos a hacer, sí, pero claro. sí es muy importante. La dignidad del ser humano es esa facultad, esa propiedad que tenemos los seres humanos de ser en sí mismos un fin. No somos un medio para que otro logre sus fines. Ok, no en somos sí mismo un medio. yo soy un fin. Yo soy un fin. medio. Okay, así es. muy bien. Esa es la Ni la tengo el dignidad. derecho de hacer que otro sea el medio para concretar mis fines. Tampoco. O sea, Así tampoco es, tengo ese derecho. así es. Así como exijo el mío para que me respeten, también no tengo el derecho de hacer que otros hagan lo que no quieren hacer. Así es. O que me sirva nada más a mí. Es ahí, por ejemplo, en materia de derechos humanos, cuando el Estado es quien utiliza al ciudadano, ¿verdad?, como un medio para sus fines, atenta contra su dignidad, y es ahí cuando el ciudadano tiene el elemento para presentar una queja, por ejemplo, ante la comisión. Sin embargo, hay un punto que muchas veces no se visualiza, que es que una violación a los derechos humanos puede ser cometida por un servidor público, por un ente público, pero también puede ser por particulares. Correcto. Puede ser por particulares con la anuencia de la autoridad. Del servidor público, de la autoridad, de la ley, del organismo, ¿no? ¿Cómo pudiera ser un ejemplo de esto? Bueno, por ejemplo, enfocado a este tema de la trata de personas, pudiera ser que una empresa atente contra la dignidad del trabajador cuando lo engancha, cuando lo traslada, cuando le está mintiendo en una promesa, por ejemplo, que se le hizo de trasladarse a un lugar, lo que estábamos comentando, ¿verdad?
y que esa situación no le es respetada, en donde es llevada a un lugar en donde no tiene condiciones dignas, en donde no tiene privacidad, porque inclusive hasta en hospitales psiquiátricos se tienen reglamentaciones que vienen de instrumentos internacionales de protección de defensa de los derechos humanos de las personas con una discapacidad, etcétera, que es tener privacidad al momento de hacer tus necesidades, para bañarte, para cambiarte, para tener un espacio para poder interactuar, para poder satisfacer tus necesidades, en donde puedas estar a solas, en donde puedas pensar, en donde puedas dormir, un lugar digno. Entonces, cuando esta situación ocurre, híjole, pues así yo creo que estaríamos demandando a quién sabe cuántos, porque, ¿sí? O sea, cuánto hacinamiento hay en todas nuestras ciudades, aquí mismo, ¿no? O sea, estamos en unas... Es cuando uno dice, bueno, estamos en condiciones realmente indignas que no corresponden a lo que los niveles internacionales de derechos humanos implicarían para una población. Así es. Ahora, enfocada a una empresa, ¿verdad?, que hiciera esta situación a un grupo de ciudadanos mexicanos de cualquier estado de la República, y esa situación no la regula, el organismo público no lo impide, ahí estamos ante una violación a los derechos humanos. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso la empresa lo está realizando con la anuencia de una autoridad. O sea, si la autoridad no conoce de ese asunto, claro, obviamente estamos hablando también de una cultura de la denuncia. Precisamente por eso es importante muchísimo que los medios de comunicación puedan colaborar con la ciudadanía para hacerle ver cuáles son sus derechos, qué situación es una situación en donde está siendo vulnerado, en donde está siendo abusado. Entonces, ahí es la importancia de los medios de comunicación, de los maestros. O sea, es por eso que en el Comité Interinstitucional de Trata de Personas en Ciudad Juárez, que conformamos con todas las instituciones públicas, que tenemos facultades legales y obligación de conocer y de implementar políticas públicas para que se prevenga, es eso lo que estamos haciendo, estamos diseñando programas de capacitación y de difusión de este delito. ¿Y eso podría entrelazarse con el trabajo que hace la industria maquiladora? De hecho, ahorita estamos trabajando como primera parte en el sector educativo para tener acceso, es lo que platicaba el programa pasado, tener acceso a padres de familia, a maestros y a los alumnos en cada nivel de aprendizaje, tener un material de prevención. Pero hay otra parte que es sociedad en general. Esa parte que ya no tiene niños en la escuela, esa parte en donde no es captada por medio del sector educativo. En la empresa maquiladora, internamente, esto no se da a conocer, pero aquí se los va a comentar, se trabaja arduamente con programas de capacitación y de desarrollo personal, capacitación técnica y de desarrollo personal, no propiamente como denuncia, pero sí como el respeto a los derechos, ¿verdad? Y sí se trabaja arduamente en los ambientes laborales. Y quiero hacer aquí nada más una observación. En aquel movimiento fueron personas espontáneas que aprovecharon esa coyuntura de la demanda del sector maquilador, y el sector maquilador nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo, y eso nos generó de empezar a alertarnos y a prevenir. Oye, no dejes que te engañen, ¿verdad?, que te prometen, esta no es la realidad. No, sin embargo, estamos hablando de una empresa fueron varias. Bueno, sí, yo me refiero a la parte que usted está hablando. Ah, correcto. Sí, yo me refiero a que estamos hablando de una empresa que sí tiene esa responsabilidad. Pero las empresas socialmente responsables. Exactamente. Por eso decía, bueno, tendríamos que hacer un programa específico de todo el esquema de la maquila, de los mitos y realidades de la maquila, de quién está haciendo bien su chamba y quién no, porque les recuerdo, amigas y amigos, que si estamos hablando de los 80s, de los 90s, pues eso tuvo indudablemente repercusiones en lo que pasamos hace 3, 4 años y que todavía estamos viendo los rezagos, es decir, en una serie de violencia, etcétera, etcétera, porque nada más se tocó una rama del desarrollo que fuera la económica y se descuidó la parte del famoso llamado hoy tejido social. Regresamos en un momentito porque se nos acaba el tiempo, pero no se nos vaya, aquí estamos. Continuamos.
Edna Lorena fuerte trabajando está para la gente y que todo vaya mejor. Con decisión en cada acción y hablando con sinceridad, buscando siempre solución a los problemas de la comunidad. Edna Lorena fuerte es una mujer con temple, ella se habla derecho en un diálogo abierto, es fuerte y de palabra consistente, ella sí se compromete por ti. Edna Lorena fuerte, más cerca de la gente, frente a la adversidad nunca se detendrá, se siente que son esa y diferente, comprometida contigo, no le teme un desafío jamás. Edna Lorena fuerte. Comprometidos con los hechos. Continuamos. Bueno, amigos y amigas, como siempre nos quedamos cortos. Prometemos seguir tocando este tema con gente tan especializada como Flor y hoy nuestro amigo Víctor, que nos han dado un panorama importante que usted y yo debemos de reflexionar, abrir los ojos. Ese es nuestro compromiso con usted, mostrarle las cosas para que usted mismo forme criterio y no se deje. Y ahí le va la frase del día de hoy, que es de Paulo Coelho. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Es nuestra facultad, es nuestra responsabilidad. Víctor, un último comentario con la promesa de hacer un programa de La Maquila y hablar mucho más de esto. Pues que tengamos un poquito más de tiempo y el abordaje, y quiero despedirme yo también con otra frase del doctor Víctor Frank. El doctor Víctor Frank dijo, y su legado fue, el único derecho que todo ser humano tenemos es el derecho a elegir. Si elegimos bien, ya elegimos. Si elegimos mal, ya elegimos. Y si elegimos no elegir, de todos modos ya elegimos. Entonces es un derecho implícito e irrenunciable. Pues ahí tómelo también para la elección. A ver, usted, Flor, o sea, ahí de pasadita. Sí. Bueno, pues yo quisiera aprovechar este minuto para dar un mensaje a todos nuestros amigos que trabajan en la industria maquiladora, que, bueno, pues si hay promesas de traslado a esta ciudad y las situaciones en las que se encuentran no son las prometidas, son inhumanas, están en hacinamiento, en horarios que no corresponden, ¿verdad? A nuestra jornada de 8 horas y a máximo 3 veces por semana que se pueda exceder, ¿verdad? Pero si estas situaciones se están dando, si tienes mucho trabajo y tienes depresión y presentas insomnio y muchas situaciones, muy posiblemente estás viviendo una situación de explotación laboral. Y si no sabes a dónde ir, las comisiones de los derechos ¿Dónde humanos te localizan, Flor? Sí. Estamos dando mucho chamba, pero pues ni modo. Sí. Ahí pon a trabajar a los otros que no hacen nada, los visitadores como Gustavo de la Rosa no hacen nada. A ver, yo lo dije. ¿No? Es Paseo Triunfo de la República, 2408, local 4. Tenemos el teléfono 251-9750 y 51. De verdad estamos para apoyarles. Cualquier pregunta, inclusive, solamente si tú consideras, si tienes alguna duda, claro, quieres saber más al respecto, coméntanos la situación. Y vamos a buscar la manera de ayudarte, y si es realmente es víctima de este delito, vamos a canalizarte a recibir terapia psicológica y a tener todo el acompañamiento jurídico que requiere. Y no se trata de la comisión se luzca nomás por lucirse, por eso hablo de algunos visitadores que no hacen nada y pretenden lucirse. Se trata de informar y verdaderamente ayudar. Amigo y amiga, pues se nos acabó el tiempo, pórtese bien, cuídese mucho, nos vemos la próxima semana y regresamos con este y otros temas. ¿Sabe para qué? Para usted. Y ahora en la primera entrada con el número 9, Edna Lorena Fuerte. Edna Lorena.